Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Vamos a presentar hoy un libro que ya estuvo editado, estuvo en la calle y que, aunque el nombre suene fuerte, es un desaparecido en democracia. Ha sido sacado de circulación por las autoridades que sobrevivieron después del año 2015, especialmente en la última etapa. Y bueno, este libro, a un mes de cumplirse los 70 años del terrible atentado, del terrible asesinato masivo del 16 de junio de 1955, no podía estar ausente en la memoria de todos. El libro va a estar para que nadie se pueda hacer el boludo con este libro. Nadie pueda celebrar eso sin saber realmente qué significa. Este libro relata adecuadamente, con documentación, con todo cómo fueron los hechos, quiénes fueron los responsables, quiénes fueron los ejecutores, etc. Para la editorial no es un libro cualquiera. Nosotros, esta es una editorial con ideas. No hay ningún libro de la editorial que hayamos hecho al gusto, que hayamos hecho porque alguien nos pagara, ni nada. Hay algunos libros que consideramos que son fundamentales. Este es un libro fundamental. Este es un libro sobre el comienzo de un periodo ominoso de la historia argentina, que no es que no haya tenido antecedentes, tuvo antecedentes en el siglo XIX, tuvo antecedentes en la Patagonia, pero el formato del genocidio se aplica por primera vez en el 16 de junio de 1955 y ahí sigue con los asesinatos, con los fusilamientos del 9 de junio, con el general Valle y sus compañeros, y sigue después hasta llegar a la dictadura. Entonces este libro tiene una importancia fundamental. También es bueno recordar a los compañeros que hicieron posible esta investigación, que la estiraron, que la apoyaron, que fue en primer lugar el querido amigo y compañero Eduardo Litualli, Luis Arén, el presidente del archivo Ramón Torres Molina, y a los compañeros que trabajaron, que investigaron, que redactaron, que están todos en el libro. Es un grupo grande que acá están representados por quienes fueron los redactores finales del trabajo, que son Ricardo Ratzendorfer y Juan Sabino, conocidos de todos nosotros, periodistas, escritores y sobre todo militantes de tiempo completo. Y nos acompaña también en el panel Marcelo Dualde, viejo militante de la causa, director de militancia, de causa peronista, ¿no? y de frente, ya digamos en los lejanos 70, que ha continuado ahora y continúa como periodista su tarea militante. Así que los dejo con ellos y bueno, vamos a... ¿Qué se puede decir? Que uno la pasa bien recordando esas cosas. Y de alguna manera el recuerdo está, el dolor ya se pasó, pero el hecho de poder sacarlo a la luz, de poder ponerlo, digamos, en evidencia, de que sea para que las nuevas generaciones lo puedan tener muy presente, porque eso es una cosa que ha sido ocultada y silenciada, inclusive desde nuestro propio sector. Nunca se le dio la relevancia que realmente el asunto tuvo. Ni siquiera al final del primer peronismo se trató de ver, de conciliar, ¿no? Una denuncia muy clara de una cosa que debe ser una cosa atroz, digamos. Así que bueno, los dejo, hermanos. ¿Quién va a comenzar? Ricardo.
Tengo jodido. De Ramón Torres Molina. Ramón Torres Molina estaba invitado a participar y no pudo venir, entonces nos mandó esta lección. Pergamino, 3 de mayo de 2025. No pudiendo concurrir, hago llegar mi adhesión a la presentación de una nueva edición de la investigación sobre el bombardeo del 16 de junio, efectuado por investigadores del Archivo Nacional de Memoria, que siguieron las orientaciones de quien tuvo esta iniciativa, Eduardo Luis Guay. Destaco que esta publicación significó un cambio en la política de Estado al identificar el acto fundacional del terrorismo de Estado, rindiendo homenaje a las víctimas e identificando a sus autores. Su difusión formó parte de las políticas de memoria, verdad y justicia por las que continúa luchando el pueblo argentino. Ramón Torres Molina. Bueno, creo que ahora sí me toca. Me toca porque en la tómbola de este evento me ha tocado ser el primero. Y el primero en presentar un libro que, por cierto, acaba de caer en mis manos, pero que también, por cierto, me tocó el honor de ser uno de sus hacedores junto con Juan José Salinas, acá presente. En ese sentido, francamente no sé por dónde empezar. Por un lado, este libro, como se acaba de decir, surgió en las entrañas de la unidad de investigaciones históricas que hubo en el Archivo Nacional de la Memoria durante la gestión del querido e inolvidable Eduardo Luis Duhalde, que por cierto fue el gestor de esta idea, junto con Ramón Torres Molina, de quien acaba de darse una adhesión, y de Carlito Laforgue, que, digamos, lamentablemente ya no está entre nosotros. Por lo tanto, la reedición de este libro, o mejor dicho, la resurrección de este libro, porque este libro, que fue elaborado hace ya 3 lustros, como ya se dijo también, fue sacado de circulación, fue agotado, y hay una diferencia muy grande entre un libro que se agota y un libro al cual lo agotan. No sé si me explico. En consecuencia, este texto es un texto que ha vuelto a la vida. Desde luego, los que no han vuelto a la vida son los personajes de este texto, son los personajes de este libro. Exactamente 309 argentinos, o 309 personas, mejor dicho, porque cabe suponer que entre ellos había víctimas que no eran argentinos, que perdieron la vida el 16 de junio de 1955. Una fecha inolvidable, pero ese tipo de fechas, que pese a ser inolvidables, suelen paradójicamente ser olvidados. En ese sentido, ¿se escucha bien? Sí. Nuestra tarea principal, una vez que Eduardo Luis nos encomendó, o mejor dicho, nos propuso hacer esto, fue relevar por primera vez de una manera concienzuda, minuciosa y detallada
la cantidad de víctimas fatales y la cantidad de heridos que se cobró esa jornada. Una tarea difícil, una tarea, digamos, no muy apasionante, porque consistía en relevar archivos, relevar partidas de función, relevar partidas de función de un día en especial, de ese maldito 16 de junio, y en los días subsiguientes a los efectos de también aprender con H las víctimas que habían fallecido con posterioridad, que habían sido heridas y no pudieron recuperarse de sus heridas. Desde luego que quedaron en el tintero muchas víctimas cuyos cuerpos después del bombardeo han sido despedazados de tal manera que fue imposible tanto su identificación como su inhumación en ese momento, ¿no? Pero también había quedado despedazado, había quedado fragmentado y había quedado oculto la historia de ese día. La historia de ese día y ese conteo, repito, casi burocrático, nos llevó a ese viaje a través de la historia argentina, ese viaje a través de un hecho que tal vez pueda ser considerado por los historiadores como la gran bisagra de la historia argentina, sobre la suposición que a partir de ese día hubo un antes y un después. Eso es evidente, pero desde luego que ese antes también supo estrellarse contra tragedias, si se le puede llamar así, el terrorismo de Estado, ¿no? Y el terrorismo de Estado ya estuvo presente, como se dijo acá, en la Patagonia, ya estuvo presente en 1919 durante la Semana Trágica, donde la policía y la Liga Patriótica asesinaron a 700 obreros anarquistas y comunistas que, para sofocar la huelga de los talleres Bacena. Y en ese sentido, bien se puede decir que a lo largo de la historia argentina siempre han actuado dos fuerzas, una vital y otra absolutamente tanática, ¿no? Y el peso tanático que se cobró ese 16 de septiembre de 1955, desde luego repercutió en los años posteriores, con la imposición a lo largo de los años de diferentes niveles de terrorismo de Estado, aunque habría que preguntarse si técnicamente el bombardeo fue el primer gran crimen o el primer gran caso argentino del terrorismo de Estado, puesto que en realidad sus autores y sus mandantes, es decir, los altos mandos militares de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea, y los pilotos tanto de la Fuerza Aérea como de la aviación naval que participaron en ese hecho, en realidad no sé si cometieron un acto de terrorismo de Estado o cometieron un acto de terrorismo contra la sociedad argentina para derribar precisamente al Estado de entonces, cuyo gobierno estaba representado por el peronismo, ¿no? Aunque, digamos, técnicamente en contra de
de este argumento se puede decir que pertenecían al Estado porque pertenecían a las Fuerzas Armadas, que eran parte del Estado, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, este libro repito, nos llegó a las personas que en ese momento integrábamos el equipo de investigaciones históricas del Archivo Nacional de la Memoria, que dependía de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esa maravillosa Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que nació, que floreció y que brilló bajo la conducción de Eduardo Luis. Pudimos de algún modo inadvertidamente construir una obra coral. Esa obra coral es esta y como acabo de decir nuevamente, ha vuelto a la vida. Muchas gracias. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Coligüe y a Aurelio Fabián por invitarme a la presentación de este importantísimo libro, que ya es un documento histórico. Porque, claro, recordar y repudiar uno de los episodios más trágicos de la historia argentina, como es el bombardeo a Plaza de Mayo, no es solo un ejercicio de la memoria colectiva, sino tiene un profundo interés en nuestro presente y en el futuro de nuestro país. Porque la perversidad criminal del sistema neocolonial tiene un solo fin, y es la implantación de una política económica de entrega de nuestras riquezas y el hambre para nuestro pueblo. Como muestra de la continuidad del proyecto de la derecha, de la oligarquía, del imperialismo, hay que recordar que solo un año después de los bombardeos y de la caída del gobierno popular, entró por primera vez en nuestro país el Fondo Monetario Internacional de la mano de la Revolución Fusiladora. Es importante observar las características de este 16 de junio de 1955, que se asemeja a las del 9 de junio de 1956. Ambas fechas demuestran los modos de operar de la oligarquía y su intento por abatir la conciencia de clase que el peronismo otorgó a las masas. En ambas, su ensañamiento y crueldad revelan su impotencia y su desesperación. Las bombas asesinas de Plaza de Mayo y las balas criminales de junio del 56 tuvieron el mismo objetivo siniestro. Las consecuencias de estos hechos siguen marcando el presente de nuestro pueblo. El propio Perón, 10 años después, en una autocrítica que fue conocida, se refirió a que se arrepintió de no haber castigado a los autores de este tremendo y criminal atentado, y que dio continuidad, como decían recién, al terrorismo de Estado. Perón dijo en ese momento que se había equivocado al pensar que su actitud iba a ahorrar sangre entre los argentinos. Fue todo lo contrario. Corrió mucha sangre, y siempre fue sangre del pueblo y especialmente del peronismo. La derecha en nuestro país, los gorilas demonizaron al peronismo, hicieron un gran escándalo internacional por la quema de las iglesias la noche del 16 de junio, posterior al criminal bombardeo. Pero lo que nunca dijeron es que en las iglesias funcionaba la violenta organización de los comandos civiles, dirigida por Mario Madero. Esta fuerza de operaciones criminales en contra del gobierno democrático no solo se reunían civiles, sacerdotes y militares de distinto tipo, sino que de ahí planificaban los atentados
eran además los lugares donde depositaban los armamentos, los explosivos que luego usaban en las acciones. Y hay un ejemplo muy claro de esto con la bomba que puso Ramón Carranza en el subte de Plaza de Mayo. Roque Carranza, perdón. Roque Carranza, en la Plaza de Mayo. Carranza posteriormente fue ministro de Alfonsín y, como si fuera poco, tiene una estación de subte con su nombre para recordar semejante hazaña terrorista, ¿no? Bueno, esta oposición, conformada por todo esto que decíamos, ya había mostrado sus sentimientos años antes con la campaña de Viva el Cáncer, durante la enfermedad de Evita, pero llegaron a la conclusión, sus principales dirigentes, que había llegado el momento de ejercer la violencia sin límites contra Perón y el peronismo. Nada de lo que sucede hoy es ajeno al odio irracional a los trabajadores, al pueblo, y no les basta con robar, quieren hacer desaparecer todos los derechos y no descansan con el objetivo de someternos a una dictadura civil. Pero no lo van a lograr, porque no pudieron antes y tampoco van a poder ahora. Y antes de terminar, quiero comentarles que desde hace varios años estoy intentando algo que cuesta bastante resolver, que yo presenté un proyecto en la legislatura porteña para cambiarle el nombre a la plazoleta que está en el barrio de Retiro, en el cruce de las calles Reconquista y Rojas, que se llama nada más y nada menos que Miguel Ángel Zavala Ortiz. En un momento se iba a tratar, no se trató. Ahora me reuní con Andrés Lagunda, que es diputado de la ciudad, y que va a presentarlo nuevamente el proyecto para el cambio de nombre, que yo sugerí que fuera Víctimas del bombardeo del 16 de junio del 55. Y ahora sí, para terminar, quería recordar unas palabras de mi hermano Eduardo Luis, como decía Bacán, que decía también Aurelio, que fue el coordinador de esta investigación. Él decía que, a diferencia del bombardeo a Guernica durante la Guerra Civil Española, que fue hecho por el ejército alemán e italiano, en el que vieron más de 200 muertos, el bombardeo de Plaza de Mayo fue hecho por el ejército argentino contra su propio pueblo, también con más de 300 muertos, y él decía que no tuvo la misma repercusión internacional porque no tuvimos un Picasso que lo pintara y que inmortalizara la tragedia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, a mí el bombardeo de Plaza de Mayo me tocó muy de cerca porque estaba a menos de 1 kilómetro, pero la verdad que no me acuerdo mucho porque tenía 2 años. Las reverberaciones, la onda expansiva de esas casi 100 bombas que cayeron en la Plaza de Mayo, algunas en el Departamento Central de Policía y algunas cerca de la residencia presidencial, que es hoy la Biblioteca Nacional. Esa onda expansiva siguió durante mucho tiempo en mi familia, incluso por razones familiares, porque uno de los máximos condenados fue un tío mío, infante de Marina, que claro, no se pudo ir, volando, y lo metieron preso y lo condenaron a 30 años, y de los cuales cumplió, como todos sabemos, nada más que 3 meses, porque ese fue el tiempo que transcurrió hasta el golpe que le puso Perón. Y lo peor es que era un tío muy querido, muy buen tío, pianista, artista, dramaturgo, además de ser militar, y medio gallego, pues se había criado en España. O sea, es increíblemente ese trato con ese tío uno de los factores que hicieron que lo volviera peronista. Porque, como pasó con mucha gente, esa generación, como bien vio el cura Hernán Benítez, confesor de Vaperón, se dio cuenta que muchos de los hijos de los gorilas, o de familia gorila,
Mi familia lo era, aunque mi papá era moderado, porque era socialista y español, se iban a volver furiosos defensores del movimiento peronista. Lo mismo pasó con la iglesia. Así como la iglesia era en ese momento el lugar donde se tejían las conspiraciones, poco tiempo después nosotros nos reuníamos también en las iglesias, pero para rearmar el peronismo, ¿no? Los comandos Camilo Torres, Armando Croato, eran todos muy católicos, la gente de Acción Sindical Argentina, donde yo me venía siendo un pibe, en la calle Combate Los Pozos, que ahora creo que es de ATE o de algo estatal. Bueno, estas paradojas se trasladan hasta hoy. Por ejemplo, tenemos que Rodolfo Walsh celebró con una poesía el bombardeo de Plaza de Mayo, porque tenía un hermano aviador naval y él estaba convencido de la justicia de que era matar a Perón. Lo mismo, no sé si pasó con Oestergel. Oestergel no era peronista, tuvo simpatía, sabemos, por Frondizi, y sin embargo, el inicio claro del terrorismo de Estado, que fue poco al año siguiente del bombardeo de la plaza, con los fusilamientos ilegales de una treintena de compañeros, militares y civiles, el 16 de julio de 1956, hizo que ambos recapitularan. En el caso de Walsh, buscando al fusilado que vivía, de José León Suárez, y en el caso de Oestergel, porque cualquiera puede darse cuenta, ahora que está de moda, ver el Eternauta, que hay una relación directa entre el Eternauta y aquella gente que estaba reunida en una casa con el pretexto de escuchar una pelea de box y fueron fusilados en los basurales. Me llama la atención de que nadie se dé cuenta de esto, porque ese libro se escribe después de los bombardeos y después de los fusilamientos. Tengo para mí que ese odio, o sea, porque el intento de matar a Perón había fracasado individualmente, entonces decidieron hacerlo al coste que diera, cagándose en todo el mundo. Digamos, si moría gente eran todos daños colaterales. Yo creo que eso estaba influenciado por Hiroshima y Nagasaki, en parte, por la impunidad, porque esos crímenes tremendos que fueron tirar las bombas nucleares en Japón no habían tenido ningún castigo. Por lo tanto, se repetía esa situación que había dicho Hitler, que no había problema con hacer genocidio de judíos y gitanos, porque con el de los armenios por parte de los nacionalistas turcos no había pasado nada. O sea que había todo un ambiente, y ese ambiente se fabrica. Nosotros habíamos salido de ese ambiente durante una década y media larga, y hoy está volviendo. ¿Por qué? Porque vamos naturalizando hechos de violencia, y la violencia, como bien decía el Papa Francisco, empieza por las palabras. O sea, cuando uno deja de registrar que las palabras son tremendas, y lo son, hasta tal punto de que este hombre que tenemos como presidente se atrevió a ir a ver al Papa de Roma y luego tratarlo de solete mal cagado, entre otras muchas cosas. Entonces, estamos en una situación donde conviene repasar esto. Este libro, esta tragedia, el bombardeo de Plaza de Mayo, fue ocultado de muchas maneras, algunos de los cuales ya Marcelo acaba de hacer referencia. La primera fue que Perón lo ocultó, pero Perón tenía justificado para ocultarlo, porque trató de muchas maneras de evitar el golpe. Fue muy contradictorio esos 3 meses que siguieron al bombardeo, están reflejados además en un libro que va a aparecer pronto, que es una investigación que también se inició en el Archivo Nacional de la Memoria, luego la siguió un compañero que había pertenecido al archivo, Rafael Cullen, que se murió por el COVID, y que bueno, yo lo continué el libro y está firmado por los dos. Y va a salir ahora, es hasta el golpe. Esta violencia, esta cosa insólita porque no existe en otro lugar del mundo donde las Fuerzas Armadas de un país hayan bombardeado, no la casa de gobierno, que no sé, por ahí alguna, sino
un lugar donde estaba lleno de gente y de transeúntes que no porque todos los muertos no eran peronistas. Esto, cuando se matan a 300 personas o más, vos no tenés ninguna garantía. De hecho, sabemos, hay muchas anécdotas en el libro. Una es que, por ejemplo, no parece haber estado involucrado directamente Estados Unidos, que después lo tuvo en todos los golpes que hubo. ¿Por qué? Porque había una reunión en la Casa Rosada con el representante de la Kaiser, que estaban tratando de poner una fábrica. El tipo se fue y le cayó una bomba arriba del coche. Entonces, parece por lo menos no estaba muy aceptado eso. Sí, de los ingleses, que habían, todo indica que habían dado las armas para el bombardeo, bombas, en alta mar, a la marina, pero se los había restringido, se lo veía venir y se había dejado con pocas bombas a la armada, no a la fuerza aérea, que salieron como leales y se dieron vuelta en el aire, y ahí viene su apodo de panqueques. Hay otras anécdotas que no les voy a contar ahora, pero que han pasado desapercibidas. Por ejemplo, que la CGT había orden del almirante Olivieri de bombardear la CGT. Esa orden se recibía en un comando que está en la Costanera Sur, cerca del Monumento a España, que está todo destruido, el Monumento a España, y esa orden la recibió un suboficial mayor de la Armada y tiró el canasto de la basura. Dijo, no, la CGT no, y lo tiró. O sea que por eso no fue bombardeado el edificio. Fuera de las anécdotas, es importante difundir este libro porque después de Perón, los gorilas aprovecharon y nunca jamás se refirieron al bombardeo de la plaza, sino, como dijo Marcelo, a la quema de las iglesias. Y la quema de las iglesias solamente murió un cura de 90 años que se cayó por la escalera, tratando de vivir. No hubo muertos, hubo daños materiales. Por lo tanto, con eso se tapó todo. Y después, gobiernos como, bueno, Perón vino acá, estuvo poco tiempo, Cámpora no tuvo tiempo de nada, Lastiri ya lo que vino después, pero tampoco con Isabel no lo hicieron. Menem hizo todo lo contrario, hizo una placa asquerosa. Primero que mandó a tapar todos los agujeros que había en el Palacio de Hacienda y todo eso, y luego puso una placa diciendo como eran víctimas de ambos lados, todo ese tipo de cosas horribles que se hicieron durante el menemismo. Y se abrazó con Rojas. Y se abrazó con Rojas. Y se abrazó con el almirante Rojas. Y por la misma placa que está a la entrada a la derecha, ¿no? De la casa de... Saliendo del subte, hay una placa, por lo menos, estaba, sí, chiquita, sí. Está todo ahí. Está. Ministerio de Economía. Sí. En el Ministerio de Economía. Bueno, y entonces llegamos al kirchnerismo, a Eduardo Luis Dualde, a Ramón Torres Molina, a escribir un grupo de investigación y tratábamos sobre todo de acabar con algunas cosas, porque por ejemplo el número de muertos se decían disparates, 800, 1000, 500, al mejor postor. Y todavía hoy sigue ocurriendo eso, porque hasta Cristina se equivocó una vez en el número de muertos. Pero esto viene por la falta de difusión suficiente de este libro. Este libro tuvo una edición del Estado, la edición del Estado se repartió y luego no se volvió a reeditar en papel. Sí, está en internet en algún lado, que hay que buscarlo, pero ahora con la Secretaría de Derechos Humanos que tenemos, imagínate. No fue levantada. Está levantada, bueno, o sea, está levantada, no está más. O sea que la reedición de este libro es no importante, importantísimo, porque lo que nos está pasando es en gran medida producto del quiebre de la continuidad histórica. Es donde se sienten de falta los desaparecidos. O sea, los que quedamos no somos ni peores ni mejores que los desaparecidos. Supongo que habrá un promedio, pero somos muchísimos menos. Ustedes imagínense lo que sería este país si hubiera 30.000, 20.000, 10.000 propagandistas, aunque fuera, de lo que ha ocurrido, propagandistas de lo que ha ocurrido, de no se rompa la memoria histórica. Yo creo que todos nosotros estamos azorados muchas veces por nuestro fracaso, no individual, porque individualmente hay mucha gente meritoria, pero sí cuando hablas con muchachos, y no tan muchachos, o sea, 35 años para abajo, que no saben nada,
nada de nada. Y por eso han votado a esta bestia peluda y a su grupo de lumbres que están acá. Entonces, volver a restablecer esta línea histórica de que la gente sepa, tenemos que aprovechar del Eternauta. Tenemos que aprovechar para hablar de historia, porque esta novela ahora está situada ahora, pero está escrita en otra época muy distinta. Y nos conviene juntar ambos épocas para que la gente tenga una idea de cómo se han gestado las cosas, ¿no? Aprovechemos las oportunidades que tenemos y luchemos por restablecer la historia, la verdadera historia. Como tenemos tiempo un poquito hasta que nos echen, sí, me gustaría porque haya preguntas para cualquiera de nosotros. Me permite hacer una pregunta, un comentario en realidad. Mi nombre es Julio Flores, soy uno de los 3 autores del Silvetazo. Hay un desajuste en lo que estaban contando, si me permite. Picasso pintó el Guernica. Picasso agarró, Picasso hizo el Guernica en Francia. El bombardeo ocurrió en Guernica. Picasso no padeció lo que padecimos acá, que es la censura post-dictadura con la prohibición de nombrar todo lo que sabemos que se prohibió durante 18 años y se siguió prohibiendo después. Aún así, hubo en la Argentina, hay una práctica de no menos de 50 obras de arte sobre los bombardeos, hechas por distintos artistas, y no es cierto que no se lo haya, que los artistas no hayan registrado esas imágenes. Lo que sí es cierto es que ni los medios ni las editoriales tomaron ese material para producir algo. Quería decirles eso, yo tengo reunidas esas imágenes, pero no me ha resultado fácil, porque sabemos que se cree mucho más en la palabra que en la polisemia de las imágenes. Hubo 3 películas por lo menos, ¿no? Hay 3 películas por lo menos. Acá quiere algo. Disculpa, lo que quería decir era, Juan, sobre todo, aprovechar 2 cosas. Uno es que los aviones repostaron en Uruguay. Cuando uno va a Uruguay se encuentra con el antiperonismo pedorro de la Argentina de toda la vida. Aquel que no entiende qué cargo es el peronismo, que no se sabe. Uno se encuentra en Uruguay con eso. Y los aviones, cuando bombardearon, repostaron en Uruguay. De esto nunca se habla, porque no vale con los rusos, son una hermana, cuestiones de gobierno. Fueron recibidos por el capitán Guillermo Suárez Maiza. Y él estaba exiliado en Uruguay desde el 51 y fue el que armó toda la recepción. Sí, y que después a los 3 meses se volvieron todos para acá. Sí, mientras caminábamos hacia acá. Sí. Y lo otro es sobre esto de lo que no se habló, lo que se ocultó, aunque uno miraba los agujeros de la placa por Paseo Colón, es sobre lo que sacó mucha gente, mucho escritor pedorro en Argentina, y de lo que no se escribe es sobre los nazis en Argentina y con Perón, que es una vergüenza todo lo que se ha escrito. No digo que juzgarlo que no sirve, que no es. ¿Qué pasó realmente con los nazis que vinieron a la Argentina? Que se come Perón, el caramelo del nazismo en Argentina, cuando todos los nazis fueron para Estados Unidos, reformaron la CIA, se formó la CIA con la CSS alemana, y acá boludeamos con los nazis de Perón, porque tanto escritor pedorro lo escribió para ganar sus óperas. Listo, discutamos eso. Me parece muy fácil que no, ahora Ana Lorenzo, no, me parece muy fácil entender que Perón intentó jugar en primera, igual que Rusia y Estados Unidos, y captar a los mejores, ¿no? Perón admitió siempre, no sabía
haber estado con Mengele, que para él era Cuco, el loco de las mellizas, de las vacas mellizas. O sea, todavía no estaba denunciado Mengele como criminal. Los que trajo eran gente de la Fuerza Aérea y otros, el que quiso hacer la cosa nuclear, hizo exactamente lo mismo que hicieron los norteamericanos. Pensemos que la NASA está fundada por un alemán, von Braun, que había intentado bombardear con B-2 desde un submarino en Nueva York y lo perdonaron porque era un científico. O sea que es lo mismo. Y después otra cosa, los gorilas, el 55 siguió protegiendo a los nazis sin ningún tipo de problema cuando ya estaba claro que eran criminales de guerra, porque antes no había tanta claridad. Después, bueno, no lo voy a defender a Perón porque Perón lo podemos criticar, pero la verdad que tenía una madre indígena, no era racista, trató muy bien a los judíos, la verdad que no tenía nada que ver con el nazismo. Por ahí sí tenía que ver algunas cosas que había estudiado cuando estuvo en Italia de Mussolini, sí, de eso puede ser. Pero la bronca es googlear y los libros que vos conocés que hay de Perón y los nazis, con todas unas historias sacadas de la CIDE, de para saber dónde carajo, está armando historia en donde el secretario de Perón era un nazi, era el hijo de un alemán. Sí. Sí. Bueno, ese lo echó Evita. Ese lo echó Evita. Ese lo echó. Para cortito, Perón, con Perón, más allá de cualquier cosa, con Perón fuimos una nación. Y después lo estamos dejando de ser de forma acelerada. Y no se le perdona a Perón de que haya hecho una nación. El resto son detalles, a veces muy importantes, pero no dejan de ser detalles. ¿Quieres venir? No, tengo voz de maestro en el canto. Perdón. Cuando Eduardo dijo esa frase, que habíamos tenido un Guernica, pero no un Picasso que lo difundiera, yo le agregué que también habíamos tenido fusilamientos, pero no tuvimos un Goya que también hiciera ese famoso cuadro, los fusilamientos del 2 de mayo, ¿no? Producidos por franceses, no nos olvidemos de eso. Pero quien me desmintió fue el compañero Julio Flores, pero lo recién, que fue el creador del silluetazo, como él bien dice, que en realidad no es cierto, ni lo que decía Eduardo ni lo que decía yo, porque había muchos compañeros que habían hecho trabajo sobre el bombardeo y sobre los fusilamientos. Y él se tomó el trabajo de investigar y recogió 54 obras de arte vinculadas con ambos hechos. Y es más, nos juntamos con compañeras especialistas en arte y empezamos a hacer un trabajo conjunto, que como dijo Julio, que lo encuentro ahí detrás, todavía no hemos logrado concretar. Este es un detalle. Lo segundo que yo quería decir en realidad es, por un lado, agradecer profundamente. Hay varios agradecimientos, no solo a Eduardo Luis, que tiene más merecimientos como para recibir agradecimientos de todo el mundo, sino a Torres Molina y a los compañeros que hicieron las 3 investigaciones. Los que tuvimos el privilegio, por conocimiento de algunos, de seguir de cerca su trabajo, quedamos siempre maravillados por el producto. Y yo doy fe de que desapareció de la página del Archivo Nacional de la Memoria justo 2 días después de que asumió el señor Macri la presidencia. Hasta ese momento estaba en la página. Menos mal que yo personalmente había tenido la picardía de reservarlas en mi computadora, si no hubieran desaparecido del todo. Cuando se restablecieron por poco tiempo en la página, durante el último gobierno nuestro, luego, una vez que asumió este gobierno, volvieron a desaparecer. Y yo pensaba, ¿quién los está cuidando? Y quiero felicitar especialmente a Aurelio Narvaja por haberse tomado la patriada de hacer este texto. Porque es muy cierto lo que dijo el pájaro recién. Los más jóvenes no conocen estas historias, no conocen los protagonistas y no se dan cuenta que los mismos apellidos que hoy están en algún lugar de poder fueron los mismos escritores de esas políticas. Y hay un compañero que define muy bien cuando se nos acusa a los peronistas de haber iniciado la violencia y la subversión y todo ese tipo de cosas, que demuestra con datos, nombres y fechas
que la primera guerrilla urbana que hubo en la Argentina fue la de los comandos civiles que organizaron el bombardeo, la quema de las iglesias. Un historiador famoso, Tulio Alberindongue, le dedica 4 renglones de su historia al bombardeo y 4 páginas a la quema de las iglesias. Y ese es el que aparece como el gran historiador argentino, ¿no? Y lo desmiente Galasso, que también es uno de los ocultados, digamos, de todo el sistema. Pero gracias, Aurelio, por haber puesto esto. Yo me comprometo a difundirlo todo lo posible y hagamos esfuerzo porque todos tenemos que, ya a nuestra edad, convertirnos en predicadores y predicadores para que la memoria no se muera, porque cuando nosotros ya no estemos, tenemos que dejar esa semilla de memoria para que no se vuelvan a repetir estos hechos. Yo quiero hacer una defensa de los dichos de Eduardo Duvalde y también de Ana Lorenzo. Porque lo que ellos dijeron es verdad en qué sentido. No es verdad en el sentido de que no hubo pintores que reflejaran el bombardeo que se los hubo. Lo que hubo, no hubo las circunstancias políticas que hicieron que la Guernica de Picasso fuera lo que fue y fuera la representación. ¿Por qué? Porque después de unos años pasó que los nazis fueron derrotados. El imperialismo triunfante tomó eso también como parte de su propia prosapia. En cambio nosotros tenemos los mismos hijos de puta que bombardearon el 16 de junio, los tenemos ahora, son los mismos. Y el mismo imperialismo que apoyó a esos hijos de puta sigue apoyando ahora. Entonces, lo que no tenemos son los impulsores, no tenemos los diarios de la Nación, los diarios Clarín, que celebren la excelencia del pintor tal, que pintó el bombardeo, qué sé yo. Todo eso está en el mundo de Picasso, el gran Picasso que hizo el Guernica, qué sé yo, pero porque los nazis son los perros sarnosos de este capitalismo. Ahora sí, bueno, no, esa sería la discusión. Pero así que quería salvar el honor de Eduardo Luis y de Ana Lorenzo, tampoco. Capaz que me escuchen. Yo los estoy escuchando, algo le hizo de... Más fuerte, por favor. Más fuerte tengo que gritar. Parate. Sí, mira, podemos, como quedan poquitos minutos, como que es las intervenciones en... Pero entonces muy rápido. ¿Y te escucha ahora o no? Toca el botón. A ver, permiso, cuidado, no toques un botón que puede... Yo lo puedo preguntar. Hola. No, que tiene bajo el volumen, pero el botón no lo toquemos. Permiso, te robo aquí. Entonces lo digo rápido. Una de las cuestiones que no hablamos, y por eso quizás en el libro que no leí todavía no aparece, es dejar los hechos, la masacre, la sangre, lo terrible. Los desaparecidos, pero los desaparecidos por un hecho calamitoso, horrible, que da miedo. Mataron 300 personas, inclusive esas personas habían salido a saludar un ejercicio aéreo que habían prometido. Cuando vieron y escucharon los avioncitos, dijeron, uy, empezó el desfile. Pero cuando salieron los bombardearon. De una manera, sí, terrible. Cuando Roca despobló el desierto, lo segundo que hizo fue agarrar a cada uno de esos que estaban ahí, repartirlos y castigarlos de una manera terrible para que quedara una memoria terrible. No hablar del bombardeo de Plaza Mayo como debería haberse hablado, porque para mí fue un hecho previo al golpe. Fue un preparativo de una masacre terrible para hacer un debilitamiento político, para después dar el golpe, pero con ese recuerdo atrás. Seguimos con esos recuerdos que no queremos hablar, y resulta que apareció esto del 76, vuelve a aparecer ahora, y fundamos en el 83 una democracia con ese mismo pánico. Hicimos una democracia, digamos, condicionada.
Esa democracia fue la que nos lleva a tener el pelotudo este que tenemos aquí. De eso sería bueno juntar lo que ustedes decían de un libro que educa y investiga, junto con eso para sacar una conclusión de qué vamos a hacer cuando ganemos las nuevas elecciones con todos estos hijos de puta, que cuando este putea, no putea, hay un montón de muchachos con un poquito de plata que aplauden. Sí. En representación de una pequeña parte de la cultura y del arte de Argentina, nosotros somos dramaturgas de teatro, tenemos una obra de montar en este momento similar que se llama Junio 16. No se escucha. ¿Por qué no se acerca y agarra el micrófono? Tratar de ser breve porque quedan minutos hasta que nos echen. Bueno, listo, esto. Me sumo a la necesidad de la gente, el común de la gente, de los artistas, de los políticos, de los historiadores, de los escritores, de los pintores, a ser visibilizados. Porque estamos hablando en esta sociedad, en este pueblo argentino, que siempre hay resistencias y siempre hay que encontrarlas también y siempre hay que seguirlas y apoyarlas. Apoyamos la resistencia en ese sentido de todo el pueblo argentino a este gobierno que tenemos y que todo no hace falta coronarlo con ningún adjetivo más. Y decirles que el teatro en Argentina es importante. El teatro en Argentina es importante. El teatro en la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades que más teatro tiene en el mundo. Y el teatro habla, y el teatro está con esta temática saliendo a los escenarios. Entonces es una alegría venir acá a escucharlos a ustedes con este libro que ya está el autor acá en la obra de teatro, ya lo ha leído, por supuesto, ya sabemos. Y muchas gracias. ¿Cuál es la obra de teatro? Junio 16. Está, después lo viene el teatro, Padrón los domingos. Gracias. No era para hacer No, pero para que vayamos a verla. Junio 16, Teatro Tablón. No, Tadro. Acá y aquí. La última. Quería decir que la escuela, en este recordatorio, tiene una especial función, porque se han salteado cosas. Los chicos aprenden una historia muy particular. Uno toma un libro de historia de un secundario y estas cosas no aparecen. Entonces los propios chicos no tienen idea de lo que pasó en la Plaza de Mayo en Bombardeo. Eso es un detalle, lo mismo que la Constitución de 1949, que se la han salteado, que es la Constitución que hizo Perón. Se la han salteado y todas las constituciones que han seguido se la han ganado, no la han tenido en cuenta. Esos son todos detalles que nos hacen ver la historia toda fraccionada y además ignorada en un montón de partes. Yo creo que eso depende del historiador. Lo que decía la señora, que la razón la asiste, luego justamente recuerdo que Eduardo Lindvalde decía que los que saben de historia no la aprendieron en las escuelas. Una sola cosa que me olvidé, quería destacar a un compañero que participó de la investigación, Gogo Moretti, porque gracias a él fueron indemnizados los familiares de las víctimas de los bombardeos. Fue toda una lucha, imagínense, para encontrar a los familiares y que además los indemnizaran como corresponde como víctimas del terrorismo de Estado, aunque no eso ha sido del terrorismo de Estado porque fue un terrorismo de la sedición, pero igual fueron indemnizados los que se presentaron. Sí, Carlos Laforgue también trabajó en eso. Sí, Carlos Laforgue también está. Bueno, ya estamos. tenemos que ir entonces. Gracias a todos por